día de hoy vamos a realizar una conferencia clase especialmente en conjunto con el Servicio de Cirugía 1 y el posgrado de coloproctología, con la finalidad de hablar acerca de abscesos y fístulas anorrectales. Quiero darle la bienvenida a todas esas personas que se están conectando, que están tomándose una hora de su tiempo para venir acá y acompañarnos con esta presentación. La presentación el día de hoy la va a dar el doctor Héctor Gómez, que es el residente de primer año del posgrado de coloproctología. Y bueno, quiero dar las bienvenidas especialmente a todos los adjuntos del servicio de cirugía 1, que veo que ya se están conectando, al jefe de servicio, que es el doctor Carlos Núñez, que todavía no lo he visto por allí, pero sin embargo, bienvenido siempre, igual al doctor Peter Pape, que es el director, el presidente de la Sociedad Venezolana de Coloproctología. La clase de hoy va a estar orientada fundamentalmente a ese enfoque que deben seguir todos aquellos médicos cirujanos que reciben, fundamentalmente los residentes que reciben a los pacientes con abscesos y fístulas en la emergencia, porque realmente ellos son digamos, el personal de choque que recibe a este paciente y a orientarlos cómo realmente se deben manejar los pacientes con esta patología, porque aunque es de importancia para el coloproctólogo y de manejo coloproctológico, pues también los residentes y los cirujanos tienen que saber cuál debe ser o cómo debe hacerse el manejo en estos casos. Entonces, quiero darle las gracias también a Universal Talks, que es quien nos está organizando el evento. Y bueno, vamos a estar acá el doctor Sorri y mi persona coordinando, monitoreando la presentación del seminario. Les pido por favor que los micrófonos se mantengan en silencio. Las preguntas las pueden hacer por el chat o pedir el derecho de palabra al final de la presentación para algún comentario adicional. Héctor, cuando quieras puedes comenzar. Estefanía, creo que una especial bienvenida, por supuesto, a los adjuntos del servicio, al jefe de servicio. Veo en línea al doctor Elvis Vargas desde España, al doctor Pablo Tolina. Es un gran placer poderlos ver aquí en pantalla. Y estos eventos los vamos a estar haciendo con frecuencia. El posgrado de coloproctología va a tener un evento semanal con invitados internacionales, pero bienvenidos. Adelante, Héctor. De verdad que muy buenos días y gracias por la presentación. Para iniciar, hablaremos un poco de absceso y fístula anorrectales. Es un placer poderlo compartir con el Servicio de Cirugía General, especialmente porque es una patología que se relaciona tanto en una manera aguda, que viene siendo el absceso, como una manera crónica, que viene siendo lo que es fístula anorrectal. La estrecha relación que se presenta viene dada principalmente porque el tratamiento de primera línea o la atención de primera línea que reciben los pacientes con esta patología están asignadas principalmente al servicio de cirugía general, que posteriormente nos los interconsulta o le damos la asistencia a nosotros. Siempre es bueno iniciar con la fase aguda, que viene siendo descrita como absceso anorrectal. Para continuar con la introducción, siempre que iniciamos un tema, debemos saber de qué vamos a hablar. Y es porque no es más importante conocer su definición. En cuanto a la definición, se mantiene que absceso, que derivada del latín griego abscessum o tumor, es una acumulación de pus en los tejidos orgánicos internos o externos, produciendo una tumoración acompañada principalmente de los signos de flebosis o los signos de inflamación. Este es el término que todavía en la actualidad se mantiene por la Real Academia. Pero si hablamos en el ámbito de absceso anorrectal, se define como una infección localizada con colección de pus en el área anorrectal. Cuando nos referimos a la epidemiología, muchos autores plantean que desde su inicio no ha tenido mucha relevancia, teniendo en cuenta, como lo presenta el doctor Akarian, que dice, no es difícil, pero tampoco es imposible tener unos datos estadísticos actualizados, porque muchos de los accesos drenan espontáneamente
o drenan tanto en el área de emergencia como en el área quirúrgica. Pero en la sociedad americana se plantean los datos de que de 8 a 20 por cada 100.000 habitantes en Estados Unidos en algún momento van a poder desarrollar un acceso anorrectal. Que 96.000 casos anuales son los reportados por dicha sociedad. En las edades comprendidas podemos mencionar que de 30 a 50 años, con una media de 45 es donde vamos a presentar la mayor incidencia. Y que solamente de 4 al 10% de estos pacientes van a necesitar una hospitalización. Si nos referimos tanto al sexo femenino y al masculino, puede afectar a ambos sexos, pero presenta un predominio principalmente en el sexo masculino. Otra de las estadísticas que se mantienen, que todo paciente con la patología de un acceso anorrectal, en su 35% va a persistir con una fístula, aunque se le haya suministrado cualquier tipo de tratamiento. Si hablamos de su fisiopatología, principalmente está descrita que el desarrollo principal se compromete a una infección que va a estar dado del sistema criptoglandular, que una vez que se presenta la pus, esta pus puede buscar la salida hacia el exterior, donde puede migrar a uno de los espacios anatómicos descritos. Dígase tanto el espacio interesfinteriano, el espacio isquioanal, el supraelevador, y en algunos momentos puede ubicarse en el espacio posanal, tanto profundo como superficial. Pero cuando hablamos de clasificación, la clasificación va a estar relacionada principalmente en la ubicación en que se encuentra cada uno de estos accesos. Y acompañado de este podemos presentar su número en incidencia que se relaciona dependiendo de su localidad, teniendo como de primera instancia los accesos perianales con un 34%, continuando con un acceso interesfinteriano con un 23%, seguido de este los accesos que se encuentran en la región isquional de un 22%, tanto el supraelevador, que lo vemos aquí arriba, un 9%, y un submucoso con un 7%. Cuando decidimos valorar mediante un corte sagital, vamos a poder valorar los accesos, tanto que se encuentran rectal y tanto los posanales, tanto profundo como superficial, que esto solamente presenta una incidencia de un 5%. Si hablamos de las causas, la principal causa en un 90% viene siendo la infección de criptoglandular. El 10 restante se relaciona tanto con las condiciones del paciente, dígase que aquellos pacientes que presenten un estado como de diabéticos, fumadores o los anorreceptores, se comprenden este tipo de patología. Teniendo en cuenta que las enfermedades inflamatorias juegan un papel muy importante, principalmente la enfermedad inflamatoria de Crohn. Los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, VIH, los cuerpos extraños y aquellos pacientes que presentan una malignidad, tanto un carcinoma de recto como de conducto anal. Si nos dirigimos al diagnóstico, ¿cómo va a estar establecido? Principalmente iniciamos con una clínica que el paciente nos sugiere, que de primera instancia va a presentar una clínica de un dolor agudo, que este puede empeorarse cuando el paciente se encuentra sentado o cuando realiza el proceso defecatorio. Aquellos pacientes que se acompañan de, aparte del dolor agudo, de una retención urinaria, nos hace pensar que el paciente puede estar cursando con un acceso en el espacio interesfinteriano o también en el supraelevador. Acompañado de esto, algunos pacientes refieren que cuando cursan con un acceso tipo posanal, pueden referir un dolor sordo o un dolor en espalda baja. La evaluación física es muy importante porque el paciente en decúbito lateral izquierdo podemos inspeccionar tanto la región perianal y poder diagnosticar si encontramos signos de flebosis. Aparte de eso, se le realiza un tacto rectal que si el paciente cursa con un acceso anorrectal interesfinteriano, vamos a poder sentir o evidenciar la presencia de una tumoración que va a aumentar a la digitopresión. En cuanto a los diagnósticos por imágenes que vienen siendo de complemento, podemos mencionar que en la actualidad se mantiene la utilización de la ultrasonografía endonal, la resonancia magnética y la tomografía computarizada. Cuando hablamos de ultrasonografía endonal,
en sus dos modalidades, tanto 2D como 3D, teniendo una mayor especificidad aquella que se realiza en 3D, porque nos permiten el diagnóstico tanto de acceso como acceso que vienen acompañados con una fístula en un 85%. Cuando hablamos de la limitación de espacio mediante la ultrasonografía endonal, esto no quiere decir que no podemos diagnosticar todo el tipo de acceso que se encuentre en la región anorrectal, teniendo en cuenta que aquellos que se encuentran post-anal profundo o supraelevadores pueden tener una limitación de especificidad, es decir, podemos medir que el paciente está cursando con este tipo de acceso, pero no podemos medir su profundidad. Aparte de eso, podemos evidenciar si el paciente está cursando con el acceso acompañado de una fístula. Y una de las limitantes que en la actualidad no viene siendo limitante es que es técnico dependiente. Porque una de las características de este tipo de estudio que puede ser realizado específicamente por un coloproctólogo. Si vemos aquí en el video cómo se muestra el traductor del ultrasonido, el globo, y aquí vemos la valoración de los esfínteres, donde vemos una imagen hipoecogénica que nos hace pensar la presencia de líquido. Podemos diagnosticar que el paciente está cursando con un acceso. Podemos tanto medirlo y determinar la extensión de este. Otro de los estudios establecidos viene siendo la resonancia magnética. La resonancia magnética principalmente nos va a valorar el plano anatómico. Pero aparte del plano anatómico, lo más importante que nos resalta es que podemos valorar el plano muscular. Cuando valoramos el plano muscular, esto quiere decir que podemos determinar cuáles espacios específicamente están afectados y cómo está delimitado. Hay estudios que plantean que el 26% luego de la realización de una resonancia magnética ha cambiado la conducta quirúrgica que se tenía de inicio. Mediante la resonancia magnética podemos evaluar aquellos accesos que son de manera compleja, dígase principalmente los accesos que se forman tipo herradura, los accesos recurrentes o incompletos, que podemos ver si ha quedado luego de un tratamiento quirúrgico. Cuando hablamos de la tomografía computarizada, específicamente la localidad del acceso no es específica porque no encontramos un plano muscular que nos lo delimite. Pero todo paciente que curse acompañado de un acceso y tenga diagnosticado una enfermedad de Crohn, debemos indicarle una resonancia magnética por la afectación retroileitis que se produce en el curso de la enfermedad. Cuando solicitamos una tomografía axial computarizada, debemos tener en cuenta de solicitar o ser específico en el tipo de contraste que se va a usar. El tipo de contraste es un contraste triple, dígase tanto oral, endovenoso y transrectal. Luego del reporte, es importante considerar que los cortes deben de estar de 2.5 milímetros para tener una mejor reconstrucción, tanto coronaria como sagitaria. Aquí podemos presentar una revista, un trabajo que se realizó, que fue presentado en la revista científica del Hospital Coromoto, donde este plantea la evaluación de la etapa del acceso fistuloso perianal con la utilización ecofistulografía tridimensional, donde el trabajo buscaba determinar o establecer la correlación anatómica y las imágenes ultrasonográficas en los procesos supurativos del ano, en el cual tuvo muy buena efectividad. Si hablamos del tratamiento de los accesos anorrectales, podemos presentar dos modalidades, tanto un tratamiento quirúrgico como un tratamiento médico. Es muy característico que el tratamiento de primera línea en este tipo de patología viene siendo el quirúrgico, dígase el drenaje o la incisión del acceso, tomando en cuenta que una vez diagnosticado el acceso anorrectal, su tratamiento quirúrgico indiscutiblemente se presenta en los signos de fluctuación o no. Y el tratamiento médico que viene siendo un tratamiento de adyuvancia posteriormente a la realización de drenaje quirúrgico. Una de las preguntas que en la actualidad se mantiene en las diferentes sociedades de coloproctología es si están indicados los antibióticos. Es decir, cuando hablamos de la utilización de los antibióticos en los accesos anorrectales, queremos evidenciar que las sociedades mantienen buscar la manera que con la administración de antibióticos se elimine una de las complicaciones secundarias más frecuentes de los accesos anorrectales, que son las fístulas anorrectales. Pero
Los antibióticos están muy bien indicados en aquellos pacientes que presentan comorbilidades, dígase que son diabéticos, que presentan una obesidad mórbida o que presentan hipertensión, o aquellos pacientes que presentan condiciones especiales, dígase enfermedad de Crohn, como HIV. En estas condiciones especiales quiere plantearse que hay bacterias que son oportunistas, como el Escherichia coli, el Enterococcus species y el Bacteroides fragile. Y en aquellos pacientes HIV que tienen contacto por relaciones sexuales, se pueden destacar que los agentes frecuentemente son la Neisseria gonorrhoeae, el citomegalovirus y el. Otra de las indicaciones para los antibióticos frente a los accesos no rectales es poder limitar las afectaciones extensas o las afectaciones vecinas. Principalmente se ha descrito las afectaciones en mujeres a extensión de labios superiores y en hombres que se presenta mayormente la gangrena de Fournier. Los pacientes diabéticos principalmente han presentado lo que son la fascitis necrotizante. Si hablamos ya del tratamiento, dependiendo de la localidad, podemos mencionar que tanto los accesos perianales son lo único que en condiciones normales pueden drenar espontáneamente y no necesiten un tratamiento quirúrgico. Pero si no drenaron espontáneamente y se necesita la realización de un tratamiento quirúrgico, podemos tomar en cuenta que se va a realizar una incisión elíptica o profunda, el cual que mientras más cerca al margen anal se encuentre, mejor sería su resolución quirúrgica, una de sus complicaciones que se pueden desarrollar a partir de este drenaje quirúrgico que viene siendo la fístula anal. Cuando presentamos el drenaje cuando presentamos el drenaje de un acceso isquioanal, debemos dirigirlo hacia la región perianal, teniendo en cuenta que dependiendo de la profundidad que éste se encuentra, podemos usar un drain tipo pasivo o un drain de látex. En cuanto al tratamiento quirúrgico descrito para el acceso interesfinteriano, podemos evaluar que el paciente, luego de la realización de un tacto que encontramos el signo de fluctuación, realizamos una incisión que vamos a derivar su contenido hacia el conducto anal, teniendo en cuenta que posterior a este drenaje se realiza una marsupialización de los bordes, donde ha tenido una mejoría significativa en el proceso de cicatrización del paciente. Aquí tenemos ya los accesos que vienen siendo de característica compleja, tanto los accesos supraelevadores, en el cual solamente si no tiene extensión a otro espacio, podemos realizar una incisión directamente hacia la región perineal. Pero en la imagen que vemos aquí, de la derecha, tenemos un acceso que se encuentra en el supraelevador con extensión al espacio interesfinteriano, que para no comprometer el espacio isquioanal, su preferencia es el drenaje hacia el recto bajo. En la otra imagen que vemos un drenaje, un acceso supraelevador con extensión al espacio isquioanal, lo más recomendable es su drenaje a la región perineal. Teniendo en cuenta que todos los drenajes quirúrgicos, lo más recomendable es que se hagan lo más cercano al conducto anal. Si hablamos de otro tipo de acceso complejo, viene siendo los accesos en herraduras, donde se ha descrito el procedimiento de Hanley. Cuando hablamos del procedimiento de Hanley, vamos a realizar 3 incisiones, tanto una lateral izquierda como una lateral derecha y una en línea media posterior, teniendo en cuenta que las laterales van a estar relacionados específicamente con los espacios isquionales. Para realizar este tipo de procedimiento debemos tener anatómicamente 3 puntos de referencia, tanto el margen anal, el esfínter anal interno, esfínter anal externo y una línea posterior. Teniendo en cuenta que en su disección debemos identificar 2 estructuras muy importantes, como es el esfínter anal externo y el ligamento sacrococcígeo, como se puede evidenciar en la imagen. Una vez identificado el esfínter anal externo y el ligamento anococcígeo, vamos a proceder a realizar superior al esfínter anal externo el drenaje del acceso. Como se ve aquí, desechamos el acceso, podemos producir su drenaje en toda su totalidad, se toma muestra para cultivo y procedemos a continuar con el procedimiento. Teniendo en cuenta
que una vez drenada toda la cantidad de pus encontrada en el espacio posanal profundo, procedemos a la realización de las incisiones laterales, tanto una incisión lateral izquierda y una contralateral. Una vez realizada esta incisión específicamente en el espacio isquional, procedemos a la colocación de setón. El tipo de setón que se utiliza en este video es un setón de drenaje, el cual vamos a colocar uno de cada lado, y algo muy característico que se presenta en este paciente es que aparte del acceso en herradura que se diagnosticó, está cursando con una fístula secundaria a dicho acceso. Una vez identificada, esta es la colocación del segundo setón de drenaje. Una vez procedemos a la tutorización de la fístula, que vamos a utilizar un setón que posteriormente será el que nos va a ayudar a convertir de una fístula anal compleja a una fístula anal simple. Una vez en el procedimiento se procede, si nos preguntamos qué sería la próxima conducta, aquí estamos colocando un DREN específicamente en el espacio posanal profundo, un DREN tipo cesta. Hay condiciones especiales que estos pacientes han presentado. Estas imágenes que fueron recibidas por el servicio de cirugía del Hospital Domingo Luciani, tenemos en cuenta que esta femenina presentó una extensión, aparte del ano rectal, al labio mayor superior. Y el paciente de la derecha, que evidenciamos aquí, fue un paciente recibido por emergencia, un paciente con condiciones no muy favorecidas, un paciente masculino de 60 años de edad, con antecedentes mórbidos de diabetes, maltratado, hipertensión, el cual se le hizo un primer procedimiento donde se evidencia el drenaje de un acceso anorrectal y tuvo una evolución muy tórpida. Es decir, aparte del drenaje, tuvo una extensión y se desarrolló una gangrena de Fournier. Si hablamos de las complicaciones que se pueden presentar luego de haberse realizado un drenaje quirúrgico, la principal complicación es la fístula anorrectal. Los pacientes han presentado una recurrencia que puede ir de 7 a un 15%. Cuando se habla de una complicación de tipo retención urinaria, aquellos pacientes mayores de 50 años que presentaron una afectación cardíaca o una afectación o comorbilidades, presentaron retención urinaria que con la hidratación el paciente presentó una mejoría. Hablamos del sangrado que principalmente se evidencia en el área de incisión que se le realizó al paciente para el drenaje y la afectación vecinas como anteriormente descrito. Otro de los temas viene siendo la fístula anorrectales, que son la complicación más común desarrollada posteriormente a la realización de un drenaje quirúrgico. Pero cuando hablamos de su definición, en general la fístula se define como una comunicación anormal en dos cavidades epitelizadas. Pero si nos referimos a fístulas anorrectales, se define como un trayecto o una cavidad que se comunica con el recto o conducto anal a través de un orificio. Siempre es bueno resaltar los datos epidemiológicos, como es el caso que de 2 por cada 100.000 habitantes en Estados Unidos cada año va a presentar una patología de tipo fístula anorrectal, que solamente de 7 al 10% acuden a consulta y que de los procedimientos coloproctológicos solamente comprende un 30%. Afecta tanto femenino como masculino, aunque presenta una mayor incidencia en el sexo femenino y que la edad promedio está establecida entre 30 y 50 años. Si hablamos de la etiología, tenemos una etiología tanto inespecífica que comprende el 90% que está dada por las infecciones criptoglandulares y el otro 10% que está relacionado tanto a traumas anorrectales, las enfermedades inflamatorias, específicamente la enfermedad de Crohn, las neoplasias y las enfermedades granulomatosas. Dígase tanto la tuberculosis como el síndrome linfogranulomatoso. Si hablamos de la clasificación, todavía se mantiene la clasificación que fue descrita por Parks, el cual la clasifica tanto en una submucosa, como podemos evidenciar aquí, que se presenta solamente en el 1% de los pacientes. La interesfinteriana, como vemos aquí el trayecto que afecta en el surco interesfinteriano y se presenta en una incidencia de un 70%. La transesfinteriana, que atraviesa los dos músculos del esfínter
en un 25%, la supraesfinteriana, como la podemos ver aquí, con una incidencia de un 20%, y la extraesfinteriana, que solamente se presenta en un 2%. Pero tenemos características especiales dependiendo del tipo de fístula que se presente, como es el caso de la fístula interesfinteriana, que tienen un trayecto apto con apertura en el recto, o un trayecto con apertura rectal, pero no se evidencia un orificio anal externo. Y la supraesfinteriana, que principalmente se relaciona con extensión a los accesos en herradura. Si hablamos del término de compleja, podemos clasificarlas tanto por su anatomía o por la condición en que se encuentre. Anatómicamente, toda fístula que se encuentre con trayecto múltiple se considera una fístula compleja, o aquella que tiene compromiso de la continencia fecal. Tanto la fístula supraesfinteriana como la extraesfinteriana se consideran como complejas, y aquellas que son secundarias, como son a las enfermedades inflamatorias y diarrea refractaria. Toda aquella que esté asociada a un trayecto ciego, y la fístula transesfinteriana harta, que principalmente comprometa mayor del 30% del esfínter anal interno o externo, se considera como una fístula compleja. Y toda fístula en mujer de características anteriores también se considera como compleja. Si hablamos de las reglas de los Gutzar, que principalmente nos va a orientar que con relación al orificio anal externo, donde se ubique, podemos sugerir cómo se encuentra el trayecto de esta fístula. El paciente se coloca en una posición genitopectoral, donde vamos a trazar una línea transversa específicamente medial al margen anal, donde nos vamos a dividir en un trayecto anterior como un trayecto posterior. Esta regla establece que todo orificio externo que se encuentre en el segmento anterior va a presentar lo que son trayectos rectos, y que todo orificio anal externo que se encuentre en un segmento posterior presentará un trayecto curvo. Tomando en cuenta que existe una excepción que dice que todo orificio externo, que se encuentre 3 centímetros por fuera del margen anal y se encuentre en el segmento anterior, sugiere de la presencia de un trayecto curvo. Solamente se presenta en el 30% de los pacientes. De los métodos de diagnóstico establecidos, podemos mencionar la ultrasonografía endoanal, la resonancia magnética y la fistulografía. Cuando hablamos de la sonografía anorrectal, principalmente nos va a valorar tanto el esfínter, el cual nos va a dar una especificidad de un 85%, el cual esta técnica es utilizada con el peróxido de oxígeno para diagnosticar la fístula. Podemos llegar a una especificidad de un 95%, teniendo en cuenta que vamos a poder identificar el orificio interno que afecta dicho paciente, como se ve en el video. Podemos evidenciar una cavidad que se encuentra en esta parte aquí donde se resalta, con un trayecto subjetivo a una fístula. Pero necesitamos la utilización tanto de peróxido de hidrógeno como de azul de metileno para poder identificar que sea un trayecto que comunica tanto del orificio anal externo con el orificio anal interno. Teniendo en cuenta que posterior a esta realización podemos identificar qué tipo de fístula está cursando el paciente. Por la imagen que podemos evidenciar, podemos diagnosticar que el paciente estaba cursando con una fístula transesfinteriana. Si hablamos de la resonancia magnética, los planos anatómicos serán el punto más específico, teniendo el plano muscular a resaltar, porque nos va a permitir valorar la fístula en relación a la afectación del esfínter. En algunos centros se realiza la resonancia magnética con la introducción de un artefacto por el conducto anal, teniendo en cuenta que mientras se presenten los ciclos podemos valorar la pared específicamente del conducto anal. Podemos diagnosticar tanto los orificios internos, los tipos de fístula y aquellas que cursan con doble trayecto. Como un estudio que fue publicado en la revista Indawi, donde habla tanto la utilización de la ultrasonografía 3D en comparación con la resonancia magnética, que llegaron a la conclusión que tanto la resonancia magnética como el ultrasonido tienen un papel muy importante en el diagnóstico y en el diagnóstico y el tratamiento establecido para este tipo de patología. Si hablamos de la fistulografía, fue uno de los estudios que tuvo mucha utilidad
en tiempos posteriores, pero actualmente con el avenimiento de la ultrasonografía endoanal y la resonancia magnética ha sido desplazada. Esto era un estudio que se realizaba bajo fluoroscopía con la inyección de un medio de contraste, pudiendo identificar el orificio interno o en algunas veces no. Una de las limitantes de realizar la fistulografía era que no podíamos medir la relación que se encontraba de la fístula, del trayecto fistuloso con la afectación esfinteriana, y que en algunos momentos presentaban falso trayecto durante la realización, durante el reporte. Si hablamos de los tratamientos quirúrgicos establecidos en la actualidad, tenemos tratamientos conservadores de esfínter como no conservadores de esfínter. En los no conservadores de esfínter podemos mencionar la fistulotomía, mientras que todo aquello que sea conservador de esfínter tenemos la utilización de sedales o cetón, los corgajos cutáneos y mucosos, el LIF, que viene siendo el tratamiento de la fístula interesfintérica mediante ligadura, el VAX, que viene siendo el tratamiento de la fístula videoasistida, el FILAX, que viene siendo el cierre del trayecto fistuloso mediante la utilización de láser, y aquellas que son biológicos que se mantienen descritas, pero su nivel de evidencia es muy poca. Si hablando de los tratamientos quirúrgicos tienen todo como la finalidad o como objetivo, cierre del trayecto fistuloso, la preservación de la continencia fecal y minimizar la recurrencia. Si vemos aquí en uno de los textos de John Cameron llamado terapia quirúrgica, presenta el diferente manejo dependiendo del tipo de fístula que se encuentre. Toda fístula superficial o interesfinteriana baja podemos resolverlo mediante una fistulotomía. Pero toda aquella transesfintérica, tanto harta, supraesfintérica y extraesfinteriana, podemos utilizar tanto el cetón, el LIF, el avance de corgajo, el pegamento de fibrina, el PLOC biológico y algunos que se encuentran hartos, dígase los accesos supraelevadores secundarios a infecciones abdominales, lo podemos derivar directamente a la cavidad abdominal. Comenzando con el tratamiento, podemos mencionar que la fistulotomía va a estar indicada específicamente en trayectos simples o aquellas fístulas que son submucosas y que la afectación del esfínter anal externo no compromete más del 30%. Todo tejido de granulación que se presente debemos realizarle un legrado para ayudar a su curación, teniendo el reporte que en 6 semanas la curación ha sido exitosa. Solamente presenta una recidiva de un 7%. Otras de las técnicas descritas es la colocación de cetón, teniendo en cuenta que los cetón pueden ser tanto como de drenaje, pueden ser cetones cortantes o cetón de tracción. Va a estar indicada específicamente en fístula compleja y en todo paciente que haya presentado un compromiso esfinteriano mayor de un 30%. El mecanismo de acción del cetón viene siendo descrito como una fistulotomía de manera progresiva. Se ha reportado una recidiva de un 18% y los pacientes pueden presentar una incontinencia anal en un 43%. Si vemos estudio aquí, tanto de la utilización del cetón cortante como el cetón de tracción en las fístulas anales complejas, han llegado a la conclusión que indiscutiblemente todos van a llegar a la finalidad de poder producir una fistulotomía progresiva. Los cetón cortantes son un poco más traumáticos para el paciente porque son presiones que se le van graduando en cada visita, mientras que los cetón de tracción se le explica al paciente que puede realizarlo de 2 a 3 veces por día en un promedio de 10 minutos. Otro de los tratamientos establecidos son el avance corgajo mucoso o cutáneo, que principalmente está indicado en fístula transesfinteriana o aquellas fístulas anales que son complejas, dígase tanto las fístulas rectovaginales como rectouretrales. Han presentado una incontinencia de un 22% a los pacientes que se les ha realizado este tipo de procedimiento. Pero en el año de coloproctología se planteó que el avance cutáneo para tratamiento complejo de fístulas anales puede estar combinado con otro procedimiento y su tasa de efectividad ha aumentado más de un 90%, como es el caso que se describe mediante la utilización de pegamento de fibrina o los tapones fistulosos de tipo biológico o de aquellos pacientes que se les ha realizado un LIF con anterioridad. En cuanto hablamos de la descripción del LIF,
podemos mencionar que va a estar indicado solamente en la fístula transesfinteriana. Es uno de los procedimientos conservadores de esfínter, en el cual, una vez identificado el surco interesfinteriano, realizaremos una incisión de 1 a 2 centímetros, el cual la indicación principal para poder realizar este tipo de procedimiento es que el trayecto se encuentre maduro. Una vez localizado el trayecto fistuloso, vamos a dividirlo en una parte proximal y en una distal, donde en la parte proximal vamos a realizar una ligadura que posteriormente, con la utilización de glicina o de mannitol, vamos a irrigar el orificio anal interno, el cual, si se evidencia la presencia de fuga, debemos repetir la ligadura en una segunda intención. Una vez identificado el orificio anal externo, procedemos a realizar un destechamiento para mejorar su curación. Otro de los procedimientos actualmente establecidos son el BAF, que en la revista en China, en el 2017, tuvo como conclusión que el BAF es seguro y es una técnica mínimamente invasiva para el tratamiento de la fístula anales compleja con preservación del esfínter anal. Si vemos cómo está realizado el BAF, necesitamos un fistuloscopio, principalmente que vamos a introducir a través del orificio anal externo, que con hidrodisección llegaremos hacia un orificio anal interno. Una vez identificada la mucosa, tomaremos la sutura, el cual vamos a referir el orificio anal interno con una sutura no absorbible o absorbible, porque al final de cuentas realizaremos otro procedimiento. Todo el trayecto fistuloso debe ser electrocoagulado y posteriormente a ser electrocoagulado, el punto de referencia que usamos en el tercer punto lo vamos a hacer como traccional y utilizaremos una grapadora lineal para realizar el cierre del orificio anal interno. Otro de los procedimientos, como se planteó aquí en la revista brasileña, que es el FILAX, que es el cierre del trayecto fistuloso mediante la utilización de la energía tipo láser. Es decir, una vez identificado el trayecto fistuloso, podemos tutorizarlo y entrar el traductor que recibirá la energía láser. El orificio anal interno hacemos un cierre de primera intención o una rafia simple con un material absorbible. Una vez realizado el cierre del orificio anal interno, podemos proceder a la utilización de la energía tipo láser, donde vamos a ir cerrando el trayecto fistuloso a una velocidad de 1 milímetro por segundo. En la revista argentina de coloproctología en el 2019 se presentó un tema que es una modificación del tratamiento video asistido. Cuando hablamos de esta modificación, lo que utilizaron fue que en vez de utilizar un fistuloscopio, utilizaron un citoscopio pediátrico de 3 a 4 milímetros. Y que para el VAS está establecido la utilización de electrocauterización. En este estudio se plantea la utilización de láser. Por eso lleva el título de experiencia inicial en la adaptación del instrumental de tratamiento video asistido modificado de la fístula perianales compleja. Este estudio tuvo como conclusión que es una técnica innovadora y factible de realizar al adaptar algunos instrumentos, con una tasa de éxito adecuada y sin riesgo de incontinencia. Pero más trabajo aleatorizado necesitan ser realizados. Entre las otras técnicas quirúrgicas descritas que en la actualidad están en desuso por falta de evidencia fue el pegamento de fibrina. Como se ve aquí en la imagen, venía un dispositivo con 2 inyectadoras, tanto una que contenía fibrinógeno y uno que contenía trombina, el cual tenía como objetivo poder producir un colágeno en todo el trayecto fistuloso. Pero como le mencioné, a la falta de evidencia se reportaron muchos fracasos porque aquellos pacientes que no mantuvieron una higiene adecuada o que presentaban cuadros de constipación podían perder la formación de colágeno. Otro de los tratamientos descritos que por conocimiento debemos dominar es el tapón fistuloso, que principalmente viene ocupando el trayecto fistuloso por xenografía. Es decir, que este tapón era derivado del intestino del cochino. Si hablamos de las conclusiones, podemos mencionar que el diagnóstico y el manejo del acceso anorrectales requiere un adecuado conocimiento sobre la anatomía del piso pélvico.
El tratamiento estandarizado para el manejo del acceso anorrectales es el drenaje quirúrgico. Las fístulas anorrectales son 90% secundarios a una infección criptoglandular. Y que de acuerdo al grado de compromiso esfinteriano y al tipo de fístula, se decide su tratamiento quirúrgico. Siempre es bueno resaltar que Charles Chaplin fue uno de los autores que escribió que haz de los obstáculos escalones para aquello que quieres alcanzar. De verdad que muy agradecido por la atención prestada. Gracias. ¿Lo me escuchan? Doctora López, tome el control entonces de las preguntas y respuestas. Si me permite un breve comentario. ¿Cómo no, doctor? En términos generales, en coloproctología, en esta época ya dejamos de hablar de exámenes complementarios. Realmente cualquier cosa que hagamos en coloproctología son parte que conducen a un diagnóstico más exacto. Entonces el término de exámenes complementarios básicamente está en desuso y cualquier cosa, desde un eco 3D hasta una colonoscopia, una fistulografía o cualquier cosa que usted vaya a hacer, siempre es parte conducente y productiva para un diagnóstico exacto. Adelante, doctora. Sí, bueno, como escribimos por el chat, cualquier pregunta, comentario que quisieran hacer, lo pueden hacer a través de el chat o levantar la mano. El doctor John Chuquitaipe, que es coloproctólogo, egresado de la Trinidad, él está ahorita en Chile, él hizo un comentario con respecto a dos puntos fundamentales que yo quisiera de hecho, abrir más. Hay muchas interrogantes con respecto al manejo de los abscesos. Una de estas es lo que nos comentó John. Los abscesos todos se drenan, o no solamente si se drenan, si todos se drenan en quirófano, porque evidentemente hay muchos abscesos que no producen signos de flebosis perianales, hay muchos abscesos profundos que solamente, como nos mostró Héctor en una de las fotos, solamente se genera pus a través del ano. Y pues estos accesos se drenan, se drenan, pues sí, sí se drenan. Ahora mi pregunta es la siguiente y lo dejo abierto para cualquiera de los coloproctólogos que esté acompañándonos, que quiera hacer algún comentario. Hay muchos abscesos o en muchas oportunidades se repite el hecho de que se drenen en la consulta. ¿Es eso adecuado o realmente lo ideal es como lo establecen muchas guías que deba ser específicamente ese drenaje en quirófano para evitar la recidiva del absceso? Y lo otro que John dijo muy claro y bien puntual fue con respecto al dedo del examinador. Mientras más experiencia tiene ese coloproctólogo, pues más sensibilidad y especificidad tiene ese dedo para hacer el diagnóstico de un tipo de absceso o de fístula. Pues mi pregunta será dirigida a todos aquellos coloproctólogos que manejan, que lamentablemente no somos todos, al 100% el estudio ultrasonográfico 3D, para realmente definir cuándo es necesario hacer un ultrasonido tridimensional en un paciente que presente un absceso anorrectal, porque está bien claro que no todos los coloproctólogos o no todos los cirujanos le indican o no todos tenemos a la mano el estudio. Entonces, ¿cuándo hacer ultrasonido o cuándo hacer resonancia? Y en ese caso, ¿qué es mejor? ¿Hacer eco o hacer resonancia? Me gustaría o me encantaría que el doctor Elvis, si pudiera tomar la palabra, o la doctora Ingrid Melo, que han sido pioneros en la realización de estudios ultrasonográficos tridimensionales acá en Venezuela. ¿Aló? Doctor Vargas, doctora Melo, entonces comience usted, por favor, si es tan amable. Escuchamos a la doctora Melo. Buenos días. Felicitaciones al doctor por la
la exposición y a todos ustedes por permitir que entráramos a los seminarios, a los buenos seminarios del posgrado de coloproctología. En relación a las formulaciones que hace Estefanía y a la acotación que hizo el doctor Chuquitay, pues sí, realmente todos los abscesos diagnosticados se deberían drenar, pero recuerden que hay un gran número de ellos que primero drenan espontáneamente, son abscesos a lo mejor más pequeños o que están más superficiales, o realmente ya cuando el paciente llega en condiciones que eso está, eso es lo que tiende a hacer el organismo. El organismo es sabio y va a tender a salir ese proceso infeccioso hacia algún lado. Cuando nosotros lo tenemos, vamos a situarnos en el contexto de un paciente, de ese paciente que no tiene signos de flegosis perianal, pero el paciente tiene clínica de dolor en la región anorrectal. Nosotros lo primero siempre que hay que hacer, y nos lo han dicho, no solo en lo que tiene que ver con la parte anorrectal, el que no mete el dedo, mete la pata. Entonces siempre hay que examinar. ¿Cómo examinar? El paciente tiene muchísimo dolor, pero tenemos que saber hacer un tacto rectal. Una de las funciones de nosotros precisamente es enseñar al residente a cómo hacer un tacto rectal. Un paciente que hay que tranquilizarlo, tenerlo en condiciones adecuadas, lubricarse muy bien, introducir el dedo poco a poco, o sea, todas esas cosas para lograr nosotros verificar si hay algo. Posiblemente no en todas las condiciones tú puedes hacer un buen tacto, ¿verdad? Pero inicialmente tú puedes saber si existe o no algo ahí. Si yo no puedo hacer un tacto, posiblemente tampoco voy a poner, en el caso de que tenga la opción del ultrasonido, tampoco voy a poder hacer el ultrasonido endorrectal. Entonces, esos son los casos en los cuales el paciente debe ser de inmediato llevado a quirófano, y en quirófano pues se hará una exploración anal bajo anestesia y el drenaje correspondiente. Recuerden que casi todos tú tienes la clínica que presenta el paciente y correlación con el examen físico. En relación a lo que tiene que ver con, él hizo varias el doctor quería yo hacer varias acotaciones. Él habló sobre... Doctora, una pregunta fundamental que le hizo la doctora López a todos ustedes es, ¿drenan o no drenan? ¿Y sí, en qué sitio drenan el absceso? Y claro, si antes le hacen exámenes o lo llevan a quirófano una vez. Lo que dije, doctor, todo absceso debe ser drenado. Todo absceso diagnosticado debe ser drenado. El doctor lo dijo muy bien. ¿Cómo drenarlo? Lo más cerca posible del ano. Y hay abscesos que no tienen un trayecto. Hay abscesos que son netamente intramurales y se pueden drenar a través del canal anal simplemente. Hay otros que ya sí tienen signos de flegosis o más fluctuantes, o hay signos característicos de inflamación perianal, y uno, como lo dijo el doctor en su exposición, tiene que ser drenado cerca de la región anal. Sí. Si podemos identificar el orificio interno, es bueno siempre dejar un cetón en ese lugar para ya como hacer el tratamiento de la fístula. Esa parte lo dijo el doctor, no entendí que la doctora me haya perdón porque no lo entendí. ¿Ok? Bien, gracias. Vale. Bueno, sí, no sé si doctora, lo otro que le iba a preguntar, y bien específico con respecto a la utilidad del ultrasonido tridimensional, porque hay muchos coloproctólogos que lamentablemente o simplemente no tenemos a la mano la reproducción del ultrasonido tridimensional. Sin embargo, hay varios estudios que hablan de que incluso puede llegar a ser más sensible y específico que
dedo de un examinador experimentado en particulares pudiera ser necesario y obligatorio la realización o la utilidad del ultrasonido tridimensional. Tú sabes que la mayoría de los estudios habla a favor de la resonancia magnética, pero evidentemente el ultrasonido tiene una ventaja, y es la ventaja de que es hecha por el coloproctólogo. La resonancia magnética tiene mayor sensibilidad y especificidad en algunos casos que el ultrasonido, y el ultrasonido en otros se compara con el gold estándar, que es la exploración anal bajo anestesia, y puede ser superior en la identificación del orificio interno, superior en la identificación de trayectos secundarios, ¿verdad? Te puede hacer mediciones con mayor precisión, etcétera, etcétera. Entonces, pero la ventaja fundamental es que el ultrasonido es hecho por el coloproctólogo, mientras que la resonancia magnética es hecha por un radiólogo. Y no todos tienen esa relación con el coloproctólogo para como ahondar en esta patología y describir tanto los orificios internos, la relación con los esfínteres, el tipo de trayecto, todas las cosas que nosotros necesitamos a la hora de una cirugía. Entonces, es la ventaja, básicamente, que yo veo como persona que hace ultrasonido con la resonancia magnética. Entonces, siempre y cuando tú tengas esa posibilidad, ustedes que vieron cómo hacer ultrasonido endorrectal, veían cómo se caracterizaba, y después íbamos a quirófano y podían ver exactamente lo mismo que encontrábamos en el eco. El orificio está a 2 centímetros, el trayecto era de izquierda a derecha, tenía un trayecto curvo, tenía un trayecto lineal, o sea, ustedes ya iban con una imagen espacial de ese trayecto fistuloso al quirófano, y siempre es una ventaja porque no llegas a ciega a la cirugía. La resonancia magnética te la da si el especialista te lo describe. Okay. Muy bien, gracias, doctora. Por acá Estefa. tenemos... Hola, Estefa, ¿puedo comentar algo? Hola. Sí, claro, cómo no, Ya, doctor. bueno, está bien. Sí, por ahí, Estamos en su reunión de servicio. Felicitaciones por la presentación al doctor Héctor y a ustedes por organizar esto, ¿verdad? Gracias. Un aplauso a todos, doctor Soria, y a Estefa y a todo el grupo de coloproctología del Hospital Domingo Luciani. Mi opinión personal con respecto al uso de imágenes en la fase aguda de la enfermedad criptoglandular, pienso que está indicado únicamente en aquellos pacientes en los cuales tienes duda, porque el examen físico no te ha ayudado, como todo, a aclarar qué tipo de acceso tiene. Un ejemplo, accesos ocultos. Recordemos que los accesos los pudimos ir en accesos ocultos y accesos clínicamente evidenciados. Perianal, un isquiorrectal, lo vas a diagnosticar muy fácilmente con el examen físico. Pero en un porcentaje, gracias a Dios, muy bajo de pacientes, existen estos accesos ocultos, que es ese paciente con dolor, manifestaciones sistémicas como fiebre, escalofrío, etc. Y que el examen físico encuentras pocos detalles. Puede haber proctalgia, pero no encuentras fluctuación, etc. Entonces hay una disyuntiva allí de qué tipo de acceso puede tener ese paciente, si es que lo estás pensando, pues, que sea un acceso en este caso. Si es interefintérico, si es un acceso supraefintérico, que puede ocurrir. Entonces en estos casos yo creo que sí es prudente hacer un estudio de imágenes. ¿Cuál es el mejor? Pues yo creo que el que tengas dispuesto en ese momento. Recordemos que el acceso es una emergencia. Es una emergencia. Por lo tanto, si tienes rezo, si tienes eco y es tolerable porque el paciente lo toleró el tacto, eco. Y si tienes tomografía, inclusive la tomografía en estos casos ayuda muchísimo. Y hay trabajos publicados, y de hecho hay un trabajo que yo siempre comento porque me gusta mucho, del doctor Ortega de Los Ángeles, que es el expresidente de la Sociedad Latinoamericana, donde él habla del uso de la tomografía en este tipo de accesos, estos accesos ocultos que no son diagnosticados clínicamente o que hay muchas dudas desde el punto de vista clínico. Por lo tanto, creo que entonces, para concluir, la única indicación de una imagen en la fase aguda es que tenga alguna duda. Del resto, podría ser otra que me planteo en aquellos accesos mal drenados. Por ejemplo, un acceso, tuviste un paciente, lo resolviste y te llegó a los 2, 3 meses o al año con otro acceso. Y que no amerita una urgencia en eso, o sea, que pudiese esperar a estudiar porque tienes duda, qué sé yo.
Pero en líneas generales yo creo que el tacto, el examen físico pudiese, sobre todo en esos accesos que son clínicamente evidentes. No hace falta hacer ningún estudio, solo en aquellos que clínicamente no los puedes diagnosticar tan fácilmente o que tienes duda de qué tipo de acceso pueda tener el paciente. Creo que es el aporte que puedo aportar en eso. O sea, no nos limitemos de que si tienes eco o no tienes eco para la evidencia como un acceso perianal, perianal o anorrectal, como debería llamarse. Es que, Estefa, es que no sé si me escucharon, porque escucho muy Sí, escuchamos. Vale. Por acá, doctor, hay una pregunta que está haciendo Martín Rivas, que es el residente de segundo año del posgrado. Él está preguntando acerca de la utilidad y la efectividad del drenaje guiado por eco en el caso de los abscesos anorrectales, si tiene realmente utilidad. Porque, mira, que en literatura hay trabajos ya publicados de esto sobre el uso de la ecografía intraoperatoria, pero es sobre todo en fístula. En accesos como tal no hay nada reportado. Pero sí pudiese ser, vuelvo a lo mismo, si tú tienes un paciente con una clínica subjetiva de un acceso, porque tiene dolor, tiene manifestaciones sistémicas, leucocitosis, fiebre, escalofrío, pero clínicamente tienes duda de qué tipo de acceso pueda tener y tienes un eco a la mano, pues ¿por qué no? Llevarlo a quirófano y hacer el estudio intraoperatorio y hacer el drenaje guiado por eco. Claro que sí es factible. Una cosa que quería comentar con respecto a eso, cuando hablamos de accesos, del drenaje de los accesos ecoguiados, hacerlo en consulta tendría sus desventajas porque obviamente un paciente despierto, ni siquiera la anestesia local pudiera generar una analgesia adecuada y muchas veces utilizar un catéter pudiera generar una reproducción nuevamente del absceso, porque no estamos haciendo un drenaje adecuado. Yo estoy hablando en quirófano, sí, en quirófano. Ya Ingrid lo explicó. Todo acceso debería ser drenado generalmente en quirófano, pero vamos a estar claros. Nosotros hemos hecho eso en consulta. ¿Por qué? Cuando hay un acceso pequeño, perianal, que estás claro que es un acceso perianal, que no hay manifestaciones sistémicas, que no hay nada, ¿puedes drenarlo en la emergencia? ¿O es que no lo hemos hecho? Todo lo hemos hecho. Bueno, en condiciones ideales, lo ideal sería una sedación, porque someter a un paciente a eso, pues, porque lógicamente produce malestar, dolor. Si tiene sedación, tiene los medios, como llevarlo a un quirófano, sedarlo, darle una anestesia de cualquier otro tipo, lo hace. Pero en accesos pequeños, sobre todo los perianales, los accesos perianales que son los que clínicamente llegan con un abultamiento ahí en la región perianal pequeño, sin manifestaciones sistémicas y nada, van comenzando todo, pudieses drenarlo y hacerle un seguimiento después por consulta al paciente. Yo pienso que sí es factible. Ahora, cuando tú lees todas las guías mundiales, dice que todo acceso debe ser drenado y debe ser drenado en quirófano. Es lo que dicen todas las guías. Probablemente, Ingrid y Elvis, debe haber un concepto cambiante en cuanto a absceso. Cuando pensamos solamente de un drenaje, estamos como que circunscribiendo el tratamiento a algo muy limitado. Creo que probablemente la palabra drenaje debiéramos pasarlo a un segundo término y decir que el absceso debe ser tratado quirúrgicamente. Y en esa forma tenemos una mayor amplitud porque solamente un drenaje lo que va a hacer es prolongar el tiempo de la enfermedad en el paciente. Entonces estás teniendo un paciente durante 3 o 6 meses hasta que evalúas realmente cómo evoluciona, si evoluciona a un cierre o si evoluciona a una fístula. Claro. Bueno, según este comentario que ha hecho, creo que entonces usted está de acuerdo en realizar fistulotomía. La literatura sobre este tema, y hay una pregunta ahí sobre eso, Estefa, es muy amplia. Y unos dicen que no hace falta, que no lo recomiendan, y otros que sí. Mi opinión personal, y yo sé que usted, doctor, sí está de acuerdo, es que en manos expertas, si tú vas a drenar un acceso en quirófano y ves el orificio interno, pues resuelve, colocas un cetón, o si es una fístula pequeña, interesfintérica, que puedes resolver en el momento, ¿por qué no? Pues ¿por qué no hacer la fistulotomía asociada? Pero como todos los accesos en su gran mayoría son resueltos por cirujanos generales, yo creo que las guías prefieren decir no buscar orificios internos y no hacer fistulotomías cuando estás drenando un acceso. Yo creo que eso es lo que ocurre. En manos expertas debería cambiar, pues si yo voy a drenar un acceso y evidencio el orificio interno, si evidencio que ese orificio es un orificio complejo, o sea, el trayecto
Es complejo dejar un cetón, pero si es algo sencillo, lo resolvería de una vez. ¿Por qué no? Completamente de acuerdo con usted. El doctor Ottolino, alguien más Vamos que a darle quiera. la palabra al doctor Ottolino que quiere hacer un comentario en vivo. Señor Mauricio, por favor, ábrele el micrófono al doctor Ottolino. Bueno, yo creo que ya, Steffi, yo creo que ya lo puse aquí, no sé si me escuchan. Perfectamente, Sí, fuerte y claro. Bueno, Marco, primero felicitarlos a todos y qué grato verte nuevamente. Tenía días que no te veía y te ves excelentemente bien como siempre, como si no hubiese pasado un día. Miren, yo quisiera hacer unas cosas y ya yo estoy aquí con dos de nuestros residentes y estamos deleitándonos con toda esta discusión. Pasa algo y son varias cosas que quiero decir. Primero, lo mejor que le puede pasar a un paciente que llegue con un absceso o una patología no rectal es que lo ve con los proctólogos. Eso es lo mejor que le puede pasar. Pero eso no es la realidad. ¿Por qué? Porque yo ayer hospitalicé a un paciente con un absceso hepático, un absceso perianal, 9 de la noche, y no tengo coloproctólogo. Entonces comienzan a surgir algunas de las dudas que decía él. Lo único que yo pudiera tener como un estudio de imagen adicional sería una tomografía, porque no tengo eco y ni tampoco tengo resonancia magnética, que sería pues lo que ustedes están diciendo como un buen estándar para precisar exactamente el eco. Es evidente que un absceso que tiene una flebosis, que es evidentemente, pues es evidente que lo puedo drenar, no va a haber tanto problema. Pero el problema está en lo que decía él, ese paciente que tengo mis dudas, que no sé exactamente dónde está. Entonces, la primera medida terapéutica que debe hacer la persona que recibe y que diagnostica un absceso es poner el antibiótico. O sea, eso es lo primero que hay que hacer. Poner el antibiótico a ese paciente de entrada, es lo que yo creo. No sé, ustedes me dirán si es que existe alguna. Y segundo, el drenaje, yo creo, Elvis, que tiene que ser en quirófano. O sea, eso es como que si habláramos de reparar una hernia con anestesia local. Eso ya no se usa. O sea, ustedes como coloproctólogos obviamente tienen una cancha más y lo pueden hacer, pero yo pienso que la recomendación grande para los médicos generales es, si usted tiene dudas, primero ponga el antibiótico, segundo, lleve ese paciente a quirófano, porque ayer no le pude hacer el tacto al paciente por dolor. Entonces, tú lo llevas a quirófano, una exploración anal bajo anestesia. Claro, mi dedo no está tan entrenado como el de ustedes, pero obviamente puedo llegar más allá. Entonces, mi pregunta clara es, ¿están de acuerdo con que siempre para el médico general debe ser drenado en quirófano? ¿Están de acuerdo con que ese paciente siempre debe ir el antibiótico por delante? Y si la tomografía realmente me va a ayudar o me va a hacer un aporte adicional. Eso es lo que quería preguntar. Ok, Pablo, ¿cómo estás? Encantado de verte. Voy a empezar yo a responder. Tío, no, tío, seguro Ingrid, todo el mundo... Ya no quieres soltar el micrófono, doctor. Yo creo que la gama de la patología, o sea, la patología criptoglandular aguda es muy amplia. Es muy amplia, o sea, los tipos de acceso, la situación clínica del paciente. Coño, hay que tener mucho sentido común cuando vas a tratar a un paciente que si tiene fiebre, leucocitosis, tiene una gran fluctuación allí. O sea, nada de hacer eso en una sala sin anestesia ni nada, ¿me entiendes? Pero yo he tenido particularmente casos en pacientes que van empezando su patología con un acceso perianal muy pequeño, sin fiebre, sin nada, que, oye, lo he resuelto ahí mismo en la consulta y no pasó nada y luego el paciente mejoró. Pero, ojo, yo no puedo recomendar esto porque, como te digo, hay una gama muy amplia y quizás después esto, ¿qué puede traer como consecuencia? Que queramos hacer drenaje de accesos mucho más grandes en una consulta y eso no se puede o no es debido. Pues. O sea, hay que individualizar cada paciente, es lo que digo. Quizá la gran recomendación de todas las guías, como lo comenté, es llevar a quirófano al paciente. Ahí no hay duda. Con respecto al antibiótico, las guías dicen que en la enfermedad aguda, en el acceso anorrectal, no hace falta colocar antibiótico una vez tratado el acceso. Me imagino una dosis y de ahí te olvidas. La dosis profiláctica durante la cirugía te olvidas. Eso es lo que dicen todas las guías. Ahora, en pacientes con factores de riesgo, inmunocomprometidos, diabéticos, han tenido otros accesos, han estado hospitalizados con patologías infecciosas y han recibido antibióticos por largo tiempo, etcétera, ahí sí recomiendan la colocación o uso de antibióticos. Pero en líneas generales, Pablo, todas las guías dicen que pacientes con acceso que es drenado adecuadamente o tratado, como dice el doctor Sorgi, adecuadamente, no debería colocarse el antibiótico. Al menos en el postoperatorio. Al menos en el postoperatorio. De inicio sí creo que sí hay que colocar. Claro, una cosita, Elvi, pero yo estoy hablando de ese paciente que llega a la urgencia
y que como estamos en una situación hospitalaria, porque estamos en hospital, ese paciente no va a pasar a quirófano de inmediato, sino que de repente se va a tardar unas horas, inclusive puedes entregar el turno y queda pendiente para el turno siguiente. Sí, sin A duda. ese paciente, ¿tú le pones antibiótico? Sí, sí le pongo antibióticos, sin Claro. duda. Sin Correcto. duda. Sí, yo lo Con respecto que... a la guía, lo que dice drenarlo y no, yo particularmente con ese drenaje y no colocar antibióticos, yo tengo mis dudas, porque Claro. que tienes que estar 100% seguro de que has hecho un drenaje perfecto de todo lo que tiene ese paciente. Y muchas veces tú no lo consigues, porque son accesos muy complejos, y porque han comprometido muchas, por ejemplo, partes blandas, el glúteo, etc. Y ojo, tú drenas y un paciente que ya tiene focos de necrosis y todo lo demás, no lo va a dejar sin antibióticos. Entonces, como digo, hay una gama muy amplia en esta patología y uno no puede irse con las guías que dicen que quieren llevarte como una receta de cocina y no puede ser así. No puede ser, es que tiene un acceso, lo drenaste, no antibiótico, ¿no? Porque ya tú sabes que hay pacientes mucho más complejos que ameritan antibióticos. Antes, Exacto, durante y después. exacto. Las guías son guías, no Exactamente. son Una orientación. no es orientación. Ok. ¿Puedo Sí, creo hablar? que... Yo creo que Y a la veces... tomografía. Háblame de la Estefanía, tomografía. Mira, Estefanía, la Estefanía, tomografía. Ingrid quiere hacer un Sí, comentario. sí, doctor. Doctor, adelante, adelante. De acuerdo con lo que dijo Elvis y Pablo pregunta lo de la tomografía. La tomografía tiene una especificidad. La tomografía con los cortes maravillosos, eso que se hace ahora con los equipos más, de entre 24 y 60%. Y es un poquito, eso en fístulas, es lo que recuerdo yo, entre 24 y 60, o sea, súper baja especificidad, pero un poquito mayor para accesos. Si no tienes otro recurso a la mano, yo diría que, bueno, lo haría a ver si caigo en ese porcentaje, ¿no? Pero es muy raro que ya casi todos los hospitales, por lo menos donde tú estás, a lo mejor no en Venezuela, pero casi todos tienen resonadores. Una cosa que iba a decir que me quedó, bueno, de acuerdo a las dos primeras preguntas, lo mismo que dijo Elvis, todo debe ser drenado, le pongo antibiótico de entrada, como tú dices, y muy rara vez, a pesar de ser drenado, bien drenado, un absceso, yo igual le pondría antibiótico, diga lo que diga la guía, ¿no? Como usted, ya me voy a quedar sin batería aquí. Lo otro que quería decir, que se quedó pendiente ahorita que dices lo del drenaje, es que, ¿se acuerdan la pregunta que hizo, creo que Martín, en relación a lo del drenaje guiado por eco? A mí me quedó la duda en esa pregunta porque guiado es por punción. ¿Se refiere a eso, a guiado por eco o guiado para verificar si el drenaje fue hecho completo? Eso es algo porque yo nunca intentaría drenar por punción un absceso y colocarle antibiótico, porque va en contra de lo que hablamos, ¿sabes? De que se le pone antibiótico y se deja, sino que cuando se diagnostica se drena. Entonces hay que ver si la pregunta que él hizo tiene relación con un drenaje por punción de un absceso o si se refiere a guiar para verificar la localización y si se hizo correctamente. Ok. Bueno, creo que la pregunta estaba referida a cualquier ámbito de utilidad con respecto al ultrasonido. Y quedó claro que, de acuerdo a las recomendaciones, el drenaje debe ser realizado en quirófano y pudiera emplearse el ultrasonido tridimensional en quirófano. Ahorita pudiéramos darle la palabra al doctor Peter Pape, que es el presidente de la sociedad, que también está con nosotros conectado. Doctor Peter, tiene la palabra cuando quiera. Si quiere conectar la cámara, doctor Pape, para que toda la audiencia lo pueda ver, pues eso nos ayuda bastante. Aló, doctor. No escucho Mauricio, respuesta. ¿está conectado? ¿Lo ves No. conectado o se desconectó? No, Se doctor llama Marco. Ha Podemos- escrito podemos- que tiene Peter problemas de Pape. audio, dice. Podemos- No, podemos no lo darle- veo. Podemos darle la palabra también al doctor Juan Carlos Díaz, que tiene la mano levantada, también quiere hacer algún comentario.
doctor Juan Carlos, cuando quiera. Aló, doctor Juan. Juan Carlos, si quieres conecta la cámara, Mauricio, a la gente de Universal Talk. ¿Lo sienten conectado? ¿Tienen línea con él? ¿Y el doctor Pape salió de conexión o está conectado? El doctor Pape no lo veo. Creo que se desconectó. Se desconectaron ambos. No los tenemos en línea. Bueno, son las 8:12, unos 5 minutos más si ustedes quieren. Adelante. ¿Alguna pregunta por parte de los asistentes? Posgrado de cirugía, posgrado de coloprocto, doctor Terán, doctor Varela, Bueno, Adalid. una de las conclusiones que pudiéramos tener hasta este punto es que, bueno, las guías nos dicen mucho y los trabajos y los estudios nos dicen mucho, pero realmente el que lleva a cabo el procedimiento o el manejo del paciente es el cirujano o el coloproctólogo que le tocó atender a este paciente, y muchas veces se salen de la regla. El hecho de drenar un paciente en consulta a veces pudiera ser criticado, pero realmente sí se ha hecho, se han drenado pacientes en consulta. Y el otro tema es con respecto al antibiótico. Y es una disyuntiva porque realmente el antibiótico se puede utilizar, yo creo que todos lo utilizamos en pacientes complicados o no complicados, aunque las guías digan que solamente pacientes inmunosuprimidos o con una enfermedad de base. Creo que independientemente que sea en un hospital o en una clínica, el antibiótico sigue utilizándose en pacientes con abscesos anorrectales. Doctora López, veo de nuevo conectado al doctor Peter Pape. Así que si el doctor Pape quiere participar, ponga su cámara, préndala y adelante. Doctor Peter. Ruido de fondo. Bueno. Doctor Varela, doctora González. Bueno, tenemos mucho ruido de fondo. La doctora Melo puso un comentario acá que dice algo que decir sobre fístulas complejas. Doctora, si quiere abrir el micrófono, tiene nuevamente la palabra. Sí, porque hemos hablado mucho de abscesos y como que no sé si para los muchachos está claro lo que es una fístula compleja. El doctor habló de las fístulas que tienen múltiples trayectos, y no se debe confundir lo que es múltiples trayectos a múltiples orificios, ¿cierto? Como nosotros normalmente cuando hay un absceso, como dije antes, la naturaleza es muy sabia y tiende a exteriorizarse, y a veces tú ves un solo trayecto, pero 5 o 4 o 3 orificios fistulosos. Y eso no tiene que asustar al médico, no necesariamente eso es una fístula compleja. No nombró que, o por lo menos no lo oí, no sé, me perdona si estoy errada, no dijo lo de las fístulas en las mujeres, las fístulas anteriores en las mujeres, porque recuérdense que el esfínter es asimétrico en todos los cuadrantes, y en la parte anterior y en las mujeres es más delgado. Entonces, de repente tienes una fístula interesfintérica que pudiera ser por definición una fístula simple, pero en una mujer se considera una fístula compleja. Además, tenemos que tener presente si esta paciente ya tuvo alguna cirugía de episiotomía, o la edad de la mujer, o si tiene alguna afección del colágeno, o si tiene alguna patología que de paso pueda de una forma u otra atacar o incidir sobre la funcionalidad de ese esfínter. Entonces ya ahí también se convierte en compleja. Claro. Las fístulas por enfermedad de Crohn, o sea,
todas esas cosas. No sé si el doctor lo dijo, pero me parece importante recalcarlo. Y lo otro era lo de la regla de Gutzal con la que nosotros prácticamente crecimos. Que bueno, después de que uno se apoya tanto en las imágenes, pues te das cuenta que no siempre se cumple y en muchas ocasiones no se cumple. Y algo sobre el uso o no de la fistulografía. Yo considero que la fistulografía, en aquellos casos en donde vamos a nuestro medio donde no hay resonancia o no hay tomografía o no hay nada en el hospital. En algunos casos, en donde tienes un orificio fistuloso en la parte de la línea media hacia afuera, externa del glúteo, lejos de la región perianal, una fistulografía te pudiera orientar para saber o no si eso tiene realmente origen criptoglandular. Sería la única manera de yo solicitar una fistulografía. Muy bien, muchas gracias. Sabe que veo conectado al doctor Vicente Bosa, presidente de la Sociedad de Coloproctología. Tenemos también, claro, al doctor Pape, dos presidentes pues presentes. Vicente, si quieres hacer algún comentario casi de cierre, estamos sobre la hora. Buenos días, no sé si me oyen. ¿Me oyen? Perfectamente, fuerte y claro. Bueno, primero felicitarlo, la iniciativa es buenísima, buenísima. Discúlpeme la facha, me acabo de levantar, ustedes están haciendo esto de madrugada, yo me acabo de levantar, me conecté, muy buena la presentación del doctor, los comentarios de Ingrid, por supuesto, siempre excelente. Lástima que Peter tiene defectos técnicos, pero mira, muy bien, estoy de acuerdo con lo que han dicho, el drenaje, perfecto, estoy de acuerdo. La conductora, la doctora, muy buena, excelente. Sí, el drenaje y lo que dijo Tolino también, o sea, cuando tú estás en una emergencia muchas veces el dedo es lo único que te ayuda a lo que hemos hecho de emergencia en los hospitales y perfecto, excelente la presentación, excelente los comentarios, yo creo que no hay mucho que Doctor añadir. Vicente, Dígame. Por allí hay dos preguntas que dejaron en los comentarios que tal vez usted nos pueda ayudar a complementar. Una la está haciendo la doctora María Ángela Pérez, que ella pregunta acerca de la fistulectomía asociada a otras técnicas en los casos de fístulas extraesfinterianas. Si usted tiene experiencia en eso, si combina las técnicas o si ha realizado o realiza fistulectomía. Y otra pregunta es con respecto a el drenaje del absceso perianal cuando está indurado el absceso, si aún en esos casos debe hacerse el drenaje quirúrgico. Bueno, en la primera pregunta, infelizmente a nosotros nos llegan muchos pacientes con fístulas complejas, no sé si referidos, y pacientes que han sido tratados también y le ha recidivado la fístula. Sí, mira, sí aplicamos algunas técnicas. Por ejemplo, en las fístulas extraesfinterianas, algunas veces nos hemos visto en la necesidad de hacer la rotación, la transposición de colgajo. Yo siempre me acuerdo lo que decía el doctor Morgado y como nos enseñó el doctor Morgado padre. Uno en lo posible debe seguir todo el trayecto fistuloso y poder llegar hasta el fondo de donde está la fístula. Lo otro, yo he tenido que hacer disrupción o sección del esfínter y después repararlo para seguir la fístula y terminar de completar o la fistulotomía o la exéresis del transfiento fistuloso. Cualquier técnica es válida mientras usted la sepa hacer. Lo otro, en cuanto al drenaje, si el acceso no está maduro, como se dice,
nosotros sí los llevamos a quirófano. En el consultorio muy poco lo que se puede resolver, lo llevamos a quirófano y estoy de acuerdo con el doctor Tolino. Yo pongo antibiótico antes y después. Yo no dejo o sea, las guías son guías, los pacientes son pacientes. O sea, yo pienso que, y creo que después del drenaje quirúrgico yo le coloco antibiótico también. No sé si contesté en algo la pregunta. Todo Sí. perfecto, súper claro. Si quiere, Estefanía, cerrar el evento agradeciéndole a todos, pues, esta participación maravillosa. Un evento internacional. Sí. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por la participación de todos. Esta reunión comenzó siendo o teniendo la intención de enseñarle un poco más a todos esos residentes de cirugía que lleguen, que reciben los pacientes con abscesos anorrectales y pues afortunadamente tuvimos la conexión de muchos coloproctólogos que nos ayudaron a dilucidar todas esas dudas con respecto al manejo del paciente que llega por la emergencia tanto con un absceso como con una fístula compleja. Al fin y al cabo, el trabajo pudiera llegar a ser al final del coloproctólogo, pero también es un manejo conjunto que tenemos con muchos cirujanos. Y bueno, nada, le doy las gracias a la doctora Melo, al doctor Elvis, que nos hicieron unos comentarios muy oportunos, y por supuesto a todos los especialistas del servicio que están conectados, al doctor Pablo y a todos aquellos que estando adentro o fuera del país se conectaron para hablar un poco acerca de este tema tan importante. Muchas gracias a Muchísimas todos. gracias. Doctora López, muchas gracias. Nos vemos en el próximo evento. Los vamos a invitar y los vamos a tener muy presentes. Muchísimas gracias. Gracias. Y para Universal Talk, muchas gracias por la asistencia técnica.